Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos haciendo este intento de podcast. Esperemos que les guste mucho. Nuestra participación desde Gendes. Gendes es una organización de la sociedad civil que trabaja con perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades, y buscamos la igualdad sustantiva y la prevención de violencia contra las mujeres. Estoy aquí, mi nombre es Susana. Está conmigo Ricardo y Yair. Pues no sé si gustan presentarse. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo y nada, pues sí, muy contento y bueno, hablando de estos temas y aprovechando la cuarentena, igual y si se puede hablar un poquito de eso también. Nada, pues un gusto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yair, espero que estén bien y si no, se vale y se vale más pedir ayuda, que de eso estaremos hablando el día de hoy. Así es, pues ¿qué les parece si vamos platicando un poco acerca de las masculinidades? ¿Qué es esto? Vayamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades. Sí, porque eso decía mejor no empezamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar por el principio. Nosotros en Gendes trabajamos y creemos que las masculinidades son como estas formas, ideas, creencias que nos van diciendo en determinada época y sociedad lo que un hombre debería de ser. Hay ejemplos que nos dicen que los hombres deberíamos de ser fuertes, ser proveedores, mil cosas, ¿no? Tener colores determinados como el azul, como el Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Aunque siempre nunca lleguemos campeones, ¿no? ¿Cuál otra decías? No nos cruzazulees el podcast, Ricardo, por favor. Pues básicamente las masculinidades, y en plural, porque hay muchas maneras de existir como hombres, son estos mandatos e ideales de quiénes somos en el momento en el que estamos existiendo y en el lugar en el que estamos habitando como varones. Entonces, de lo que vamos a estar platicando un poco el día de hoy es cómo esta concepción, esta idea que tenemos construida socioculturalmente de quién somos a partir de nuestro cuerpo y de cómo nos daña, vamos a ir deconstruyendo y revisando cómo podemos acercarnos a este tema del día de hoy, que es el autocuidado. Hay una definición que a mí me gusta mucho de una autora que se llama Raven Connell. Dice que las masculinidades son esos códigos, significados y conductas que nos atribuyen a los hombres. Y me gusta porque esos tres elementos, el código hace referencia a lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿no? Como estas ideas culturales que están ahí en la sociedad y nos dice cómo como hombre tengo que comportarme. El significado es cómo yo como un cuerpo con pene voy a tomar ese aprendizaje, ¿no? Como hombre y cómo lo voy a vivir. Y luego la conducta, ¿no? Por ejemplo, si dicen que los hombres tenemos que estar tomando alcohol, ¿no? Y debemos saber tomar cerveza, etcétera. Pues yo para mí no me gusta tanto, ¿no? Entonces, si voy a un restaurante, bar o algo así, luego pido café con leche en la noche, se enojan, ¿no? Porque luego voy a pedir chela. Entonces, ese significado para mí no está como tal, ¿no? Entonces, obviamente el significado es pues que no bebo alcohol o no tanto. Que para algunas personas, en algunos lugares, hacer eso y no tomar alcohol, pues es verme poco hombre, ¿no? Es más o menos como los 3 puntos de esta autora. Sí, y yo creo que un poco tiene que ver, por ejemplo, como nos pasa a las mujeres con el feminismo, ¿no? Que dan por hecho que por ser mujer, bueno, ya vas a ser feminista, pues no, o sea, definitivamente no se nace, se hace, y de la misma forma las masculinidades se van construyendo. Se necesita en esta construcción, pues justo como decía Yair, que existen ciertos mandatos, como nos decía Ricardo, que hay ciertos estereotipos o actitudes que tradicionalmente se van enquistando en nuestra sociedad, pues se requiere también de una verdadera transformación cultural, ¿no? O sea, el acto de deconstruir esas masculinidades machistas, pues requiere todo un ejercicio de reflexión, de educación o reeducación, de reconocer que a veces como hombres están muy cómodos en una zona de confort que los privilegia,
Entonces hay muchas cosas que suceden en esta, pues en esta forma de ser hombre, pues de manera tradicional, y que no siempre es lo que nos va bien a todos, ¿no? Y a todas, sobre todo a todas. Bien, sí, y algo que resaltaría de lo que estaban comentando es que creemos que estas estructuras son incambiables e intangibles, que no las podemos tocar, que no las podemos mover. Pero fíjense, pensábamos que no podíamos vivir sin fútbol y ya llevamos 3 meses sin fútbol y el mundo no se ha acabado, a los hombres no se nos ha caído nada, ya hemos aprendido a ocupar nuestros tiempos en otras cosas. Oye, pero sí se les ha caído por el tema de la cerveza, ¿no? Que no pueden vivir sin alcohol. Ah, claro. Bueno, pero eso ya no respeta cuerpos, Ricardo. Las filas en los pasillos de alcohol están llenas de todos los cuerpos diversos que están representados en la sociedad. Ese es más bien un problema sociocultural que tenemos. No podemos vivir con nuestra realidad sin alterar nuestras conciencias. Pero ese también es un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué se dispararon las ventas de alcohol ahora que las familias estamos conviviendo a fuerzas en el mismo espacio, ¿no? Es un indicador muy interesante de lo que es este autocuidado colectivo e individual, la salud mental, la emocional, la física, ¿no? Todo se interconecta. Y justo es eso, a ver que de pronto estas estructuras nos dañan sin darnos cuenta y que sí las podemos cambiar, no están dadas por ningún rasgo biológico. Pareciera que no, porque luego hay gente que nos dice que es hasta natural, determinada forma de ser, y efectivamente, bien lo dice Jair, no es tal. Son esos aprendizajes que desde antes de nacer vamos teniendo. Yo creo que por eso se cree que es como natural, porque son muchos años de aprendizaje en las personas, pero si lo vemos en la humanidad, bueno, son milenios, ¿no? De la cueva. El tema es eso, que no nos trae nada bueno seguir como una idea muy tradicional de ser estos hombres, ni a nosotros, y como dice Sus, pues, y obviamente ni a ellas, ¿no? De hecho, el trabajo que hacemos en Gendes, pues es para promover eso, una vida libre de violencia para las mujeres y situaciones de igualdad de género desde los hombres. O sea, como nosotros, pues yo siempre lo digo, si somos gran parte del problema, podemos ser gran parte de la solución, ¿no? Dejar de ejercer violencia y promover acciones de igualdad. Y creo que empezando por uno mismo, ¿no? Con ese tema del cuidado, del autocuidado, creo que eso es fundamental, porque tenemos ahí ideas bien tradicionales de cómo vivimos esa parte de nosotros. Y definitivamente el trabajo que hacemos en Gendes va justamente por ahí. Apoyar esta causa pues te hace consciente de que existen ciertas desigualdades, que la situación pues es crítica ante la violencia que enfrentamos las mujeres día a día, y el papel de los hombres es bien importante. Entonces hacerse cargo tanto de su responsabilidad o sus responsabilidades, y también tener bien, pues ya bien reflexionado cómo actúan, cómo se van desarrollando en todas las esferas políticas, económicas, sociales y demás, pues es bien importante para lograr cambios, ¿no? No nada más está en reconocer o querer ser protagonista, pues, teniendo un discurso pro mujer, sino en realidad ocuparse, ¿no? Pasar de la palabra a la acción, no caer en este macho progre que cree que está ayudando, pero en realidad sigue ejerciendo ciertas violencias, sigue pues haciendo referencia o actuando con algunos micromachismos que pues finalmente cae en el sexismo de nuevo, ¿no? Entonces tomar acción es lo que es realmente relevante y lo que realmente aporta, ¿no? Pues yo pienso que deberíamos un poco hablar de esta parte del autocuidado, sobre todo en estos tiempos en los que ha salido a la luz justamente que, según estadísticas incluso de salud, pues los hombres tienen mucha desventaja desde que llevan años sin atender muchas cosas, ¿no? Atender muchos temas que les competen y atender muchos temas que incluso les harían mucho bien hacerlo, ¿no? Reconocer que cuidar de sí, pues siempre te va a traer beneficios.
Ciertamente, ¿no? Es reconocer que, y como nos lo ha estado diciendo todos los feminismos desde hace décadas, esta estructura sociopolítica que hemos armado tiene sus privilegios que aprovechamos sin darnos cuenta en muchos de los casos y muchos sesgos que integramos en nuestra socialización y educación que vamos reproduciendo sin darnos cuenta y que, bien dice Susana, forman parte de esta revisión autocrítica. Pero este sistema sociopolítico también nos afecta, ¿no? Y no solamente en el sentido de los argumentos que utilizan los grupos de pro-hombres para que los hombres no pierdan sus espacios, como que los hombres mueren más que las mujeres o que hay más suicidios de hombres que mujeres. Es cierto, pero es incompleto leerlo solamente así. Hay que leerlo viendo que justo estas estadísticas son un resultado de la manera en que se nos ha enseñado que tenemos que comportarnos como hombres, ¿no? No pedir ayuda, yo todo lo puedo, y la salud mental y emocional es cosa de gente loca, o de, pues si mi mujer quiere, si las chavas lo quieren, pues adelante, pero yo todo lo puedo, yo solo, y ahí tenemos el resultado, ¿no? 8 de cada 10 suicidios en México y en el planeta son de varones. Que incluso muchas veces pienso que se cree que hacerse cargo de lo que le hace falta es una muestra de debilidad, ¿no? Entonces va desde, no, pues ¿por qué me voy a lavar las manos? Y ni siquiera hablemos en tiempos de COVID, ¿no? O sea, hablemos en la vida. ¿Por qué me voy a lavar las manos? No, pues si yo soy súper resistente, a mí no me pasa nada. En este caso, bueno, ¿por qué voy a utilizar gel antibacterial? ¿Por qué me voy a cubrir con un cubrebocas? Pues ni que fuera qué, ¿no? O sea, no voy a mostrar esa debilidad, cuando en realidad pues no va por ahí, ¿no? Lo podemos ver incluso en ciertos centros de trabajo en donde se requiere cierta protección, uso de elementos de seguridad, y pues los hombres no acatan esas normas porque creen que los hará más débiles, o incluso serán motivo de burla, ¿no? No sé, utilizar una faja en algún trabajo que requiera esfuerzo, y entonces ya se vuelve la burla, ¿no? La crítica de, pues, que si eres débil o no, esas cosas. Sí, es que la realidad nos muestra todo eso, o sea, todo lo que acaban de decir, nos ha tocado verlo en industrias, en empresas, en familia, en organizaciones, en la calle, en donde lo que hay detrás es esta idea de que somos invulnerables, que somos fuertes. Y las frases de yo puedo solo, a mí no me pasa nada, a mí no me va a pasar, pues nos van haciendo que esos son como los códigos, ¿no? Esta idea de que soy vulnerable y la fortaleza, yo le voy dando un significado de que a mí no me pasa nada, de que yo puedo solo, y entonces efectivamente no uso protección para nada, ¿no? Hablando de la industria, sí, ni tapones auditivos, ni nada de esto. Hablando de nuestra vida sexual, pues tampoco usamos condón, porque por alguna razón yo no voy a embarazar, no sé por qué, pero no voy a embarazar, o a mí las infecciones de transmisión sexual tampoco me van a llegar, y lo estamos viendo ahora. No uso cubrebocas, y esta idea de tampoco me va a pasar nada, y no sabemos realmente si yo tengo el virus, ¿no? Y si lo puedo estar, a lo mejor soy asintomático, pero tampoco hay una empatía. O sea, nada más pienso en mí, que yo voy a estar bien, y entonces, como no me pasa nada, no me protejo, no uso nada, pero no me pongo a pensar en la vida y en las personas con las que estoy conviviendo. Entonces, en esta idea tradicional de ser hombres, tanto hay esta creencia, este código de la fortaleza y de la invulnerabilidad, como también una idea de que pues es importante pensar primero yo y luego para mí, ¿no? O sea, no hay una empatía, tampoco no se desarrolla esa habilidad. Y entonces, hablando de realidades, no solo como decía Jair del suicidio y los asesinatos, ¿no? Vemos que en nuestro país actualmente quienes están muriendo más por el COVID son hombres, y hombres en promedio de 50 años, con temas de hipertensión. Exacto. Y diabetes. Todas esas cuestiones que no fueron atendidas, ahora se vuelven el factor de riesgo, ¿no? Porque ciertamente es difícil, o se ve muy poco, que los hombres desde lo básico se atiendan en la alimentación, qué comen, qué medidas
pues no sé, desde higiene hasta, pues si toman alguna vitamina cuando hace falta, si buscan opciones de alimentos saludables o no, si hacen ejercicio o no. No, porque eso es para débiles o para señoritas. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, A ver, o sea, hay una ensalada y una hamburguesa. Ajá. No mames, pues voy por la hamburguesa. La ensalada es para viejas, ¿no? Tenemos la imagen típica, ¿no? Del hombre agarrando una costilla y comiéndosela casi con las manos y claro, porque pues macho, ¿no? O sea, así son los hombres desde la época de la caverna. ¿Qué te pasa, ensaladita? O sea, pues, qué delicado, ¿no? Entonces, todas esas cosas finalmente pues van repercutiendo pues en esta falta de autocuidado que pues permea sobre todo en la salud. Y afecta, como bien dice Ricardo, afecta no nada más a los mismos hombres, sino también a su entorno y a las personas que están conviviendo con ellos, ¿no? También como mujeres muchas veces asumimos el papel de madre de otro hijo, ¿no? Porque aunque sea tu pareja, si no se cuida, entonces andan detrás, ¿no? Buscando que llévate el suéter, no sé, tómate esta pastilla si te sientes mal, o ve al doctor. No te responsabilizo de, oye, no me diste la pastilla. Claro, sí. Si me da un infarto o algo. Ajá. O incluso, exacto, hablamos también hasta de cómo se reparten las tareas domésticas y demás, ¿no? Porque, pues si estoy gordo es porque me das pura grasa, ¿no? O sea, perdón, o sea, vamos, ¿no? O sea, como que también entran otros temas. Y pues de ahí podemos sacar 1000 anécdotas, seguramente si nos ponemos a pensar en lo que hemos hecho tanto hombres como mujeres en el tema, pues nos dará a veces hasta risa a lo que hemos llegado, ¿no? Entonces hacerse cargo como de todo esto que implica el autocuidado, desde si en realidad estoy escuchando a mi cuerpo, qué es lo que quiere, darme tiempo a lo mejor para hacer algo que me gusta, para relajarme. No todo el tiempo tienen que estar, pues así como se han, pues, estereotipado las actividades de los hombres, no todo el tiempo tienen que estar haciendo y demostrando su fuerza y su virilidad, ¿no? O sea, también se vale relajarse y también es súper sano escuchar música, hasta irte a dar un masajito, o sea, consentirte de alguna manera, eso siempre va a tener algún efecto positivo. Y eso es algo que los hombres, pues yo no veo como que lo hagan muy seguido. Si acaso van a cortarse el cabello, yo creo. Y a las barberías de hombres. Claro, sí. No con cualquiera, ¿no? O sea, donde haya otros hombres. Sí, lo que es real aquí, que también tenemos que abordar, es lo difícil de reconocer como hombre la manera en que nos han enseñado a hacer y cómo hemos aprendido y aceptado hacer. Entonces, y a partir de ello, en estos tiempos que todo está bajo revisión, no solamente en México, sino a nivel planetario, y me refiero a revisar cómo nos relacionamos entre las personas y qué podemos mejorar. Entonces, en ese contexto, los hombres en México tenemos que voltearnos a ver, reconocer un poco que mucho de lo que somos es muy bueno y es muy positivo, y eso tenemos que resaltarlo, pero nadie es perfecto. Y tenemos que cambiar muchas cosas también en la manera en que nos tratamos a nosotros mismos, en la manera en que nos relacionamos con los otros vatos y en la manera en que nos relacionamos con las demás personas que no se parecen a nosotros. Y hay sesgos en cómo nos involucramos y cómo actuamos en cada uno de estos elementos, ¿no? Conmigo mismo, con los otros vatos y con las demás personas. Y ahí es donde interviene la parte difícil. Ya sé que es difícil reconocerlo y ya sé que muchos de estos rasgos me dañan, pero ¿qué puedo hacer a partir de ahora, Ricardo? ¿Por qué a mí como hombre me conviene? ¿En qué me beneficia formar parte de este cambio social y personal? Porque claramente el cambio también sí está en uno mismo, pero también está en lo colectivo y en lo institucional, y lo institucional luego lo abordaremos. Pero por ahora me gustaría que Ricardo nos platicara un poco por qué nos conviene como hombres subirnos a este barco del cambio social y cómo me beneficia en lo individual revisarme y cambiar estos patrones, comportamientos, conducta. Yo he visto a muchos y he escuchado a muchos hombres que buscan atención a su violencia. En Genders llevamos grupos de atención a hombres agresores.
Y hay una frase bien frecuente de muchos de ellos que dicen, yo me creía Superman. Y lo dicen en serio, ¿no? Lo dicen real. Dicen, y de pronto me di cuenta que no era Superman. Yo les digo aguas porque a Superman en la última película lo mataron. ¿No? Se murió, luego revivió, ¿verdad? Pero eso no pasa en la vida real. En la vida real no revivimos. Pero esa idea de creer que somos Superman hace que tarde o temprano nos enfermemos, ¿no? Porque las emociones que no salen, que tradicionalmente nos han dicho que el miedo, la tristeza, tal, eso se queda en el cuerpo y entonces hay enfermedades y por eso datos de nosotros los hombres en este país, de las enfermedades que más tenemos, pues es hipertensión, diabetes, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Que pareciera, entonces, perdón que te interrumpa tanto, que todo esto emocional y psicológico que nos guardamos no existe, pero es asintomático en el momento, ¿no? Como el COVID-19, pero luego sale y peor. Sí. Ando creyendo luego en el Cruz Azul, por ejemplo. Sí, o sea, al no atenderme, o sea, claro, me puedo enfermar. Entonces, ante la pregunta es, ¿qué gano? Ganas salud, ganas vida, ¿no? Y a eso iba, porque hay muchos hombres que dicen, si yo antes hubiera conocido todo esto, me hubiera atendido, mi familia no se hubiera ido. Ahora, algunos casos de hombres que yo he escuchado que en temas de COVID, dicen, si hubiera comido mejor, no hubiera tenido sobrepeso y entonces no me hubiera afectado tanto el virus como me afectó. Entonces creo que ganamos vida, ganamos salud, ganamos a la familia. En pocas palabras, creo que se gana un bienestar a nivel personal. De hecho, algo que trabajamos acá en Gendes, que se llama Cultura del Buen Trato, pues busca justamente eso, cómo trabajar conmigo mismo, conmigo y mis relaciones y el entorno, porque también podemos generar un cuidado para mí, para otros y allá afuera, ¿no? Entonces, algo bien básico que promovemos con nosotros los hombres es ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, ir a atención médica, hacerse estudios, hacerse revisiones de análisis. ¿Hace cuánto, tú que nos estás escuchando, no vas a un laboratorio a hacerte un estudio de sangre, cómo están tus niveles de glucosa, etcétera? Eso es como bien importante. La atención emocional, porque luego hay una palabra que dice, no es que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Bueno, pues por eso estamos los psicólogos, ¿no? Aunque luego dicen que no creo en el psicólogo, no, pues no soy santo, o sea, estudié, hay una formación para eso, ¿no? Entonces... No hay quienes dicen, lo intenté una vez y no me funcionó, pues ¿qué creen? Hay muchas maneras de ejercer la psicología, sí, entonces, así como hay muchas estrategias para jugar con tu equipo de fútbol, una no le funciona a todo el mundo. Creo que empezando por uno mismo, podemos hacer cosas como estas, el cuidado personal, desde bañarme, cuidarme, ir a alguna atención médica, psicológica. Además hay mucho que se puede hacer desde uno mismo, ¿no? O sea, yo lo veo con, pues ejemplos, ¿no? De repente cuando he sugerido, oye, ¿por qué no buscas ayuda? Pedir ayuda ya es un tema, ¿no? Ya es así como, ¿cómo crees? Pues si yo soy bien fuerte y yo no necesito porque yo soy Superman, justamente. Pero ya que se acepta, pues ya hay mil pretextos. No, pues es que, ¿a qué hora? Si yo, pues no, yo no tengo tiempo. Yo no puedo pagar eso. O sea, claro, puedo pagarme una fiestota y puedo pagar mi entrada al partido de fútbol, pero no puedo pagar terapia, ¿no? Entonces, vayamos poniendo también prioridades y viendo que eso debe de ser algo básico y pedirlo, o sea, incluso, ¿no? Porque incluso el reconocer que siento ciertas cosas que no me están gustando, pues no, o sea, a los hombres solo se les ha permitido demostrar su enojo y ya. Todo lo demás, o sea, hay mil formas de sentirte y de mostrar tus emociones, que incluso hasta sin tener que recurrir a alguien más tú lo puedes hacer, o sea, mostrar afecto, por ejemplo, ¿no? Es algo que tampoco es tan fácil. Entonces, darse cuenta que mostrar afecto, que abrazar a tu hijo, que abrazar a tu mamá, que a tu perro si quieres, se siente bonito y también te genera ciertos beneficios. Entonces, pretexto siempre va a haber, pero como dice Yair, hay muchas formas de atender todo eso que nos puede estar haciendo crisis. Entonces, definitivamente no dejar que los otros se hagan responsables de mí, o sea, no esperar a que mi mamá me lleve al doctor o mi pareja me sugiera que algo
algo debería de hacer, sino pues hacerse cargo cada quien sería muy positivo para todos. Sí, retomo algo que dices, ¿no? De lo del afecto, porque para mí el autocuidado es una demostración de afecto a las personas de nuestro alrededor, ¿no? Porque cuántas familias no hemos visto que les falta el padre y entonces la mamá tiene que lanzarse a la maternidad y la manutención y los hijos e hijas crecer sin esta figura, ¿no? Porque pues no se cuidó y murió prematuramente, como en el 99% de los países del mundo, no es exclusivo de México, esto es compartido y transversal. Y otra manera de explorar el autocuidado como algo colectivo es justamente ser empáticos con las personas a nuestro alrededor, reconocer que en la medida en que son más egoístas, estas tareas de cuidado se van repartiendo hacia las demás personas. ¿Quiénes son? Obviamente las mujeres, ¿no? Y aquí tengo unos datos por cualquier uso que queramos darle. El 70% de los cuidados a menores, personas enfermas temporales o personas que viven con discapacidad es otorgado por mujeres. Y el 85% de los casos son familiares, es decir, que no hay pagos de por medio. No sé por qué no me sorprende. Es como el típico retrato de una familia mexicana, ¿no? O sea, sí. La mujer se hace cargo de todos los cuidados, incluso hasta de los que no son de línea de sangre, ¿no? De la suegra, del suegro. Sí. ¿Y dónde queda entonces esa figura del hombre que sí está apoyando en las labores, el que sí está equitativamente pues repartiéndose las tareas domésticas? Que no me sorprende. Sí, no, y esos hombres ni siquiera están del otro lado de esta estadística, porque estas estadísticas son sin pagos. Entonces, muchas de las que sí son pagadas también siguen siendo mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son empleos que se basan en el cuidado de otras personas y socialmente así nos hemos dividido las tareas, ¿no? Entonces, el autocuidado para mí es muy importante también verlo desde el lado colectivo. ¿Por qué? Porque eso implica que tenemos que obligar al Estado que absorba su responsabilidad de tener espacios para cuidar a estas personas menores de edad, enfermos temporales y personas con discapacidad y de la tercera y cuarta edad, porque en la medida en que el Estado se ocupe de todas estas esferas del cuidado, vamos a descargar a las mujeres de estas tareas. Y entonces el autocuidado ya va a ser más transversal, no solo individual, sino también colectivo, que forma parte de la definición de la OMS, que ahora tanto caso la estamos haciendo. Entonces, no es solo es cuestión individual, sino es justicia social, y es también exigir tener una mejor calidad de vida en lo colectivo y en lo individual. Uh-huh. Y tú hablabas ahora de las edades, hablaste de la tercera, cuarta y demás, y si estamos refiriéndonos a jóvenes, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? O sea, hay muchas formas de autocuidarse y de ejercer como estas responsabilidades que nos tocan a todos también con los demás, pero yo creo que los jóvenes podrían también pensar en cómo están actuando, qué consumen, y me refiero a todo tipo de consumo, desde el visual, o sea, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo, qué estamos bailando. No, pues sí, o si realmente o no estamos bailando, bailar está padre, entonces no sé, como todas esas cosas que pudieran no parecer que no tienen impacto en nuestras vidas, pero que sí lo tienen, ¿no? Con quiénes se relacionan, de qué forma lo hacen. Todo tiene que ver. Es que hay un montón de códigos ahí de cuando uno es joven, ¿no? Y es ponerte la vida al límite, vivir el riesgo. Entonces uno ya es hombre si está fumando, si está bebiendo, si está borracho. Tu primera borrachera, no, pues a los 12 años, qué chingón, ¿no? No, pero ya a los 13 ya aguanto, ¿no? Ya aguanto más. En esta búsqueda de reconocimiento, ¿no? Sí, ¿no? Como ir perteneciendo, y decimos que bueno sería poner de moda el autocuidado, porque todo lo que se está poniendo de moda más bien nos va jodiendo nuestras vidas como hombres jóvenes. Por eso también no llegamos a viejos, porque pues sí, nos morimos, ¿no? A los 19, 20, 23 años ya estamos en el otro lado. Y todo por un tema también de no cuidarnos. Además, como dice Yair, la falta de empatía, porque vamos generando violencia
si somos heterosexuales, pues a todas las chavas, ¿no? Entonces violencia en el noviazgo está cada vez más jodido. Y o embarazando. Sí, Con eso que decía de no usar el condón, con esta idea que nos han dicho que no se siente lo mismo, porque soy hombre, etcétera. Entonces, creo que esa imagen de verme como un hombre sin miedo, creo que eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? Decimos nosotros, en general, es como quitarte el mandato machín, ¿no? El mandato machista, como individuarte. Y por eso decía, poner de moda el autocuidado, porque entonces vas a tener mucha más salud en ti, física, emocional, y con la gente que te va rodeando. Ojalá se hiciera un challenge, ¿no? Autocuidado challenge, o sea, este sí tendría mucho sentido, ¿no? Como otros que van justamente opuestos al autocuidado, Sí, en donde ponen su vida en riesgo, donde, o sea, ¿qué están haciendo? Sí, no normalicemos el miedo es bueno, es una categoría que nos ayudó a evolucionar, ¿no? Todos esos homo sapiens que no tuvieron miedo, no llegaron en su linaje a ser homo sapiens sapiens. Entonces, justo el miedo es un factor que nos ayuda a reconocer qué es lo que nos permite sobrevivir más tiempo por nosotros mismos y por toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, pues ¿cómo ven ustedes? ¿Qué recomendaciones finales tendríamos como algo concreto para que contribuya a lo abstracto que podemos generar en el autocuidado personal, colectivo? Yo no sé si sea abstracto o no, no sé, pero yo pienso en dos cosas. Una, el revisar o cuestionar o pensar qué ideas me dijeron a mí que era un hombre, ¿no? Entonces, si soy niño, si estoy oyendo esto, si soy joven, adolescente, adulto, ¿qué ideas me dijeron a mí acerca de ser hombre? Y cuáles de estas ideas llevan a una autodestrucción, a un daño, a un riesgo. Y bueno, ya, si hago eso, creo que es un paso importante, sí, ¿no? un pasote. Cierto. Yo creo que sí, lo primero y lo básico sería eso, y lo más importante, ¿no? Y ya a partir de eso, generar algunas acciones o llevar a cabo, a manera de tips, a lo mejor, actividades y cosas que me beneficien, desde hacer ejercicio, ver que estoy con que me alimento, en tiempos también, porque pues no es más hombre el que aguanta más sin comer, o el que cuando come se acaba el trompo de pastor, ¿no? O sea, también hay que darnos cuenta de que la vida no es una competencia y que lo importante es reconocer lo que sí me está haciendo bien, ¿no? Lo que me beneficia. Cierto, y lo real es que también por todas partes hay mensajes, existen ideas de cómo cuidarse, recomendaciones, consejos, tips, ¿no? Revistas, televisión, las redes sociales, la misma gente con la que vivimos nos la pasan dándonos consejos, ponte el suéter, tómate esta vitamina, y en muchos de estos casos ni siquiera nos detenemos a pensar qué tan benéfico podría ser implementar ese consejo, o lo rechazamos tácitamente, no, eso no, ¿para qué? En ese momento cuestionarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no me parece relevante? ¿Por qué no me parece interesante o importante? Y eso forma parte de los cuestionamientos que planteaba Ricardo en algo como mucho más inmediato, y ya Ricardo propone algo como más de mediano largo plazo, ¿no? Seguir cuestionándonos estos mandatos, estas ideas, estos comportamientos que tenemos, que poco a poco vamos viendo cómo se van reprobando socialmente, y entonces en lugar de resistirnos, reflexionar dónde lo aprendí, cómo me daña, cómo daña a las demás personas y cómo puedo modificar eso para el beneficio pues mío, de mi familia y de la sociedad. Sí, cuestionemos todo eso, ¿no? O sea, no porque lo dijo mi abuelo es correcto, o no porque, no sé, mi tío que fue a la guerra, o sea, vamos ubicándonos, ¿no? O sea, creo que es cuestionar todo eso que hemos aprendido, y que no necesariamente porque es viejo y porque ya así, cuando yo llegué así estaba, va a ser correcto, ¿no? Hay que empezar a ver qué me hace bien y qué no tanto. Creo que se vale ir a terapia. Sí. Se vale ir a cursos, a talleres, escuchar podcasts como este. O sea, creo que también al día de hoy hay muchas cosas, ¿no? En las redes que podamos
ir oyendo y desde ahí ir aprendiendo. Entonces creo que, pues eso, hagamos del buen trato también un estilo de vida y del cuidado. Así es. Excelente. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Nosotros pues somos Gendes, esta organización de género y desarrollo que trabaja desde las masculinidades y promueve pues relaciones igualitarias. Esperemos que les haya gustado este podcast y que podamos, que puedan escucharnos y nosotros podamos compartir con ustedes próximamente. Cierto, y no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, @gendesac en Twitter, Facebook e Instagram, o www.gendes.org.mx, donde podrán encontrar más materiales, videos e información sobre nuestras siguientes actividades cuando ya nos permitan hacerlas. Así es. Sí, así que pues gracias y recuerden, creo que la verdadera debilidad es esta supuesta invulnerabilidad que creemos que tenemos. Entonces, bueno, pues sigámonos en las redes.